Buenas tardes, mi nombre es Carmen Lucía Luna Ramos, estudiante del programa de Tecnología de Regencia de Farmacia de la Universidad Abierta y a Distancia UNAD. La tarde de hoy les voy a hablar sobre la guía de actividades y rúbrica de evaluación de la fase 2, donde responderemos 13 preguntas relacionadas al tema. Primera pregunta: ¿cuáles son las diferencias entre preparación magistral y preparación oficial? Una preparación magistral es un medicamento realizado para un paciente en particular bajo unas prescripciones que solo le sirven a ese paciente. Este medicamento es preparado por un farmacéutico y un preparado oficial es aquel medicamento preparado por el farmacéutico bajo su dirección, dispensado en su oficina de farmacia o en un servicio farmacéutico, enumerado y descrito en el Fondo Nacional. ¿Qué es material de acondicionamiento y qué es material de utillaje? Dar ejemplo. El material de acondicionamiento es aquel material empleado en el acondicionamiento de los medicamentos, con excepción del embalaje, utilizado para el transporte de envío. Ejemplo: herramientas de manipulación, cuchillos, tijeras, pinzas, etc. Y el material de utillaje es el conjunto de útiles necesarios para una industria. Ejemplo: instrumentos de medición, cintas métricas, niveles de calibración, etc. Tercera pregunta: ¿cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaboradas por los regentes de farmacia y en qué establecimientos farmacéuticos pueden realizarlos? Las preparaciones magistrales que podemos elaborar por ser regentes de farmacia son aquellas preparaciones no estériles y de uso tópico, como polvos, ungüentos, cremas, lociones, geles, las cuales están contempladas en el decreto 780 del 2016 en los artículos 2, 5, 3, 10, 11 y a su vez nos indica que estos pueden ser elaborados en establecimientos farmacéuticos, farmacias y droguerías. Cuarta: si usted requiere realizar una preparación magistral tópica no estéril, ¿qué técnicas de limpieza y desinfección aplicarías? Bueno, se prohíbe comer, fumar o masticar chicle en el área de preparados. Utilizar armarios para guardar ropa y efectos personales. Utilizar la ropa adecuada en función de los tipos de preparación. La limpieza de los uniformes debe ser regular. En cuanto a la limpieza del área de trabajo, se debe limpiar el piso cada vez que sea necesario, vaciar la papelera con residuos y limpiarla cada vez que sea necesario, establecer periodos de limpieza adecuados al volumen de trabajo en las paredes del local, estanterías y armarios como polvos en los envases, limpiar diariamente las mesas y moverlas del laboratorio, dejar completamente limpia la mesa de trabajo cada vez que se realice una preparación magistral. Si en el local existe un aparato de aire acondicionado, se debe limpiar y sustituir los filtros en periodos determinados. Quinta: ¿cómo debe realizarse el etiquetado y almacenamiento de las materias primas utilizadas en las preparaciones magistrales? El etiquetado de las materias primas debe estar perfectamente legible y en perfecto estado. Toda materia prima debe tener en su etiqueta la siguiente información, como nombre y datos de la empresa proveedora, nombre de la materia prima, número de registro interno que indicará que la materia prima ha sido controlada y aceptada por nuestro laboratorio y que permite verificar, acudiendo al registro, el origen y la calidad de la materia prima en cuestión, número de lote otorgado por el fabricante, así como el número de control de calidad o análisis efectuado a dicho lote, cantidad neta del producto contenido en el envase y su concentración, fecha de envase, fecha de caducidad. En su efecto se incluirá la fecha próximo control analítico al que deberá ser sometido.
condiciones especiales de almacenamiento, así como precauciones y uso de manipulación en caso de precisarlas. En cuanto al almacenamiento de la materia prima utilizadas en las preparaciones magistrales, deberán ser almacenadas asegurándose una buena conservación físico, química y microbiológica, así como la ausencia de contaminación cruzadas. Almacenar los productos sobre las estanterías, nunca sobre el suelo ni en mesas de trabajo. Procurar no almacenar las materias primas en los sitios de paso. No almacenar en lugares donde se recibe la luz directa del sol. Mantener una adecuada ventilación en los lugares de almacenamiento. Controlar y mantener temperaturas recomendadas. En el local menores a 30 grados centígrados. En la nevera 5 a 3 grados centígrados. En el congelador menores a 15 grados centígrados. Mantener los almacenes libres de basura y plagas y polvo. Controlar adecuadamente la rotación de productos. Retirar los caducados o los vencidos. Almacenar los productos marcados correctamente y con el etiquetado hacia afuera, con el fin de poder ser leídos fácilmente, reduciendo posibles errores en la manipulación. Alejar los productos sensibles al agua de las fuentes o tomas de agua corriente. Sexta, ¿qué es materia prima y qué es un excipiente? De 2 ejemplos de cada uno. Bueno, materia prima es toda sustancia activa o inactiva que se emplea para la fabricación de un medicamento que permanezca inalterada, se modifique o desaparezca en el transcurso del proceso. Dentro de los ejemplos de materia prima contamos con polvo de arroz, aceite de girasol, ácido salicílico, aceite de almendra, entre otros. ¿Qué es un excipiente? Es aquella materia prima incluida en las formas galénicas. Se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirle de vehículo, posibilitar su preparación y estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad. Los ejemplos de excipientes son el sorbitol, la sacarosa, entre otros. 7. Después de revisar el tema de materias primas y excipientes más utilizados en las preparaciones magistrales no estériles, y si tuvieras que preparar una emulsión agua en aceite, ¿qué materiales utilizarías? Para la preparación de una preparación magistral de una emulsión se debe utilizar los siguientes materiales: olla de acero inoxidable, espátula, beaker de 100, beaker de 250, cápsula de porcelana. 8. Revisión de conceptos de medición: volumen, masa, dilución, densidades y concentración. Volumen. El volumen de un cuerpo representa la cantidad de espacio que ocupa su materia y que no puede ser ocupado por otros cuerpos. La extensión de un cuerpo se mide en 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Su unidad en el sistema internacional es el metro cúbico. La masa de un cuerpo es su propiedad que mejor caracteriza la cantidad de materia del mismo. Su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Las diluciones es una dilución de menor concentración que aquella de la que partimos. Densidad se define como el coeficiente entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa. Las concentraciones es la característica de una disolución que muestra la proporción o relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de disolvente. 9. ¿Cuáles operaciones farmacéuticas básicas se pueden dar en la preparación de una fórmula magistral tópica no estéril? Las operaciones básicas serían pulverización, tamización, extracción y mezclas. 10. Identificar soluto, solvente, diluyente. ¿Qué es una dilución? Ejemplos prácticos. Soluto es la sustancia que se disuelve. El solvente son sustancias que disuelven en su interior otra sustancia. Diluyentes son sustancias que aumentan el peso y el volumen de preparados y nos hacen más manejables.
Dilución es una disolución de menor concentración que aquella de la que partimos. Un ejemplo práctico sería soluto, alcohol, solvente, agua. Si le agregamos más agua, entonces tendríamos una dilución. Otro ejemplo sería 1 litro de aceite por 2 de agua. 11. En un cuadro presente las características de una solución, una suspensión, una emulsión. Una solución, en sus componentes principales son solutos y solventes. Su composición química es variable. Las propiedades químicas de los componentes de una solución no se alteran. En una suspensión permite la administración de principios activos poco solubles en agua. Son más estables frente a hidrólisis. Permite enmascarar sabores desagradables. Se pueden administrar por distintas vías, ya que pueden ser suspensiones orales, parenterales, nasales, ópticas, oftalmológicas y rectales, y sirven para elaboración de fórmulas farmacéuticas de acción retardada. La emulsión permite la liberación controlada del principio activo. Protege el principio activo frente a la oxidación e hidrólisis. Enmascara ciertas características organolépticas del principio activo. Y son sustancias hidrofóbilas y lipófilas juntas. Con respecto a los cálculos farmacéuticos, identificar qué es una concentración peso a peso, peso-volumen y volumen a volumen. Porcentaje peso a peso es igual al peso del soluto por cada 100 gramos o 100 unidades del peso de la solución. El porcentaje peso a peso se expresa de la siguiente manera. El porcentaje peso a peso es igual al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. Porcentaje peso-volumen es el peso del soluto por 100 unidades de solución. Se expresa en mililitros. Entonces, porcentaje de peso es igual a peso del soluto sobre volumen de la solución por 100. Y porcentaje en volumen es igual al volumen del soluto por cada 100 unidades del volumen de la solución. Y se expresa de la siguiente manera. Porcentaje peso-volumen es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la disolución por 100. 13. ¿Cuál es la concentración de una solución de azúcar preparada al mezclar 18 gramos de azúcar con 350 gramos de agua? Realice un esquema donde presenten los pasos para dicha preparación. ¿Qué materiales y equipos necesitará para ello y cuáles son las operaciones farmacéuticas básicas? El ejercicio se realizará de la siguiente manera. Tenemos el peso del soluto, que son 18 gramos. El peso del solvente serían 350 gramos de agua. El peso de la solución sería el peso del soluto más el peso del solvente. Y esto daría el peso de la solución. Entonces, aplicando eso en la fórmula, tendremos que porcentaje peso-peso es igual al peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. Sería entonces que 18 gramos de azúcar sobre 368 gramos de la solución por 100, y esto nos daría el porcentaje peso-peso, que sería 4.89%. peso. Para esta preparación se necesitarán los siguientes materiales: 2 beakers de 1000, una espátula, agitador. El equipo que usted utilizaría sería una balanza analítica. ¿Cómo lo realizaríamos? Primero pesaríamos los 18 gramos de azúcar, luego pesamos los 350 gramos de agua, luego mezclamos el peso del agua con el azúcar. Agregamos el agua en el azúcar o el azúcar en el agua y agitamos vigorosamente. Muchas gracias.